Saludos cordiales. Continuamos con el avance correspondiente, ¿no? Constitución política del Estado y derecho constitucional. En cuanto a la responsabilidad que tenemos con el Estado en el ejercicio de sus funciones, tiene diferentes responsabilidades que conllevan dentro de los diferentes órganos de poder. En este sentido, en la administrativa se define como una obligación que asumimos cuando aceptamos ejercer una función. En ese sentido, ya sea esta función pública, privada, también podemos mencionar que dentro de la responsabilidad jurídica que se establecen conforme a la normativa correspondiente, encontramos diferentes responsabilidades, en la cual la responsabilidad civil es cuando causamos un daño y por lo tanto este principio establece quien cause daño deberá resarcir, el indemnizar, ¿no? El daño causado deberá repararlo. Asimismo, también en cuanto a la responsabilidad administrativa, establecemos que procede contra los funcionarios que incumplen sus deberes. Todo esto está enmarcado dentro de la ley SAFCO. Establece los lineamientos correspondientes. En ese sentido, es importante mencionar que en lo que corresponde al juicio de responsabilidad contra los altos funcionarios públicos, se establece en la norma suprema del ordenamiento jurídico, asimismo también en la correspondiente norma, con el objetivo de juzgar, acusar a los altos funcionarios por delitos cometidos dentro de sus funciones. Asimismo, se establecen el correspondiente procedimiento que derivará en su correspondiente sanción. En cuanto a la jurisdicción, es mixta, tanto el Parlamento como el órgano judicial pueden, ¿no?, asumir, ¿no?, en estos casos. En cuanto a los delitos imputables, el presidente, vicepresidente, establece por traición a la patria, anticipación y prolongación de funciones, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. En cuanto a lo que refiere el origen, en cuanto a los antecedentes previamente, el origen del Estado contemporáneo se remonta al Tratado de Paz de Westfalia en 1648, en el cual se forman los primeros estados. Pero estos estados no están sujetos a una unidad individual, sino están sujetos a relaciones internacionales. En ese sentido, nace el derecho internacional. En lo que refiere al derecho internacional como fenómeno de la globalización, constantemente ha evolucionado
ya que se forman distintos lazos de integridad entre los países, los cuales están sujetos a diferentes normativas correspondientes. En cuanto a los principios que se consignan, que se establecen en torno a las políticas exteriores, tenemos la independencia, cooperación, solidaridad, no intervención en asuntos internos, solución pacífica de las controversias, defensa y promoción de los derechos humanos, rechazo al racismo, la discriminación, colonialismo, imperialismo, armonía con la naturaleza y defensa de la biodiversidad. En este sentido, los estados con sus relaciones internacionales se abstienen de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad, ya sea territorial, política de cualquier estado. Los estados arreglan sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pone en peligro la paz y la seguridad internacional de justicia. De este modo, toda vez que no intervienen, ¿no?, en los asuntos internos del Estado, se establece la igualdad de los derechos, la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana de los estados, y en este sentido los estados cumplen de buena fe todas las obligaciones contraídas por ellos. En lo que refiere a la Convención de Viena sobre los derechos y sobre el derecho de los tratados, establece que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Esta definición es clásica, en la cual los tratados reconocen solo a los estados, más aún el derecho internacional ha reconocido a otros sujetos en cuanto a la relación, como las organizaciones internacionales. En este sentido, el derecho internacional define a los tratados todo en concordancia a las voluntades entre dos o más estados, otros sujetos del derecho internacional. En este sentido, los procedimientos de celebración de tratados internacionales se regulan conforme a ley. Tenemos, en cuanto a la Constitución Política del Estado, dichos tratados son ratificados y forman parte del orden jurídico interno con rango a ley. En cuanto a lo que establece el artículo correspondiente respecto a las fronteras, son las líneas reales o imaginarias que demarcan el territorio de dos o más estados sobre el cual estos ejercen su poder de imperio o soberanía. Asimismo, también se establece una zona de seguridad fronteriza de 50 kilómetros a partir de la línea de la frontera, en la cual ningún extranjero individual o colectivo podrá adquirir propiedad. Lo que refiere a la integración corresponde a la integración económica, el cual es un instrumento para el desarrollo, es un instrumento correspondiente en el desarrollo compartido, equilibrado en sus economías entre los países. En el caso de Bolivia, por su condición fronteriza, debe orientar su política pública a una
integración económica. En lo que refiere a la organización económica del Estado, entre los principios, el Estado reconoce al ser humano como un máximo valor y promueve su desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes. En este sentido, toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del Estado. Debe generar trabajo, asimismo equilibrar y reducir las desigualdades. A su vez, se establece que no se permitirá la acumulación privada del poder económico en grado que ponga en peligro la soberanía económica del Estado. El modelo económico boliviano es plural y comprende las economías comunitaria, estatal, privada y cooperativa. La economía comunitaria se basa en los principios y visión de las naciones y pueblo indígena, originario, campesino. La economía estatal comprende a empresas y entidades de propiedad del Estado, que en nombre del pueblo boliviano administran los recursos naturales, los servicios básicos, como ser agua potable, alcantarillado, produce bienes y servicios. El Estado reconoce y respeta y protege la iniciativa privada, garantiza la libertad de empresa, asimismo reconoce el trabajo solidario de las cooperativas, y todo conforme en cuanto a la organización económica del Estado. En cuanto a la función del Estado respecto a la economía, el Estado conduce, ejerce la dirección integral de la economía, lo cual indica que puede llegar a intervenir en cualquier momento en la cadena productiva en los sectores estratégicos, industrializar los recursos naturales que son propiedad del pueblo y son administrados correspondientemente por el Estado. Asimismo, también conduce la planificación económica y social con la respectiva participación ciudadana. Determina el monopolio estatal de las actividades que se consideren necesarias para fortalecer tanto la infraestructura industrial, manufacturera y promover el desarrollo. En ese sentido, se establece, ¿no?, que debe prevalecer el interés común, que el privado. En cuanto a los bienes de dominio público y privado, considerando el Estado como una persona jurídica, el Estado ejerce un dominio público, privado, privado en sus relaciones con los particulares, público como representante de la nación. En cuanto a la política fiscal y financiera, sabemos que los impuestos se basan en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, universalidad, transparencia, control y capacidad recaudatoria.
Los impuestos se definen, según Gastón G.C., como una prestación de valores pecuniarios exigida a los individuos según las reglas fijas, con objeto de cubrir gastos de interés general y únicamente por el hecho de que los individuos que deben pagarlos son miembros de una comunidad política organizada. En cuanto a las características de los impuestos, podemos mencionar la igualdad, responde al principio constitucional de la igualdad ante la ley, ante las cargas públicas y la abolición de los privilegios y excepciones que eran propios del orden jurídico. Asimismo, también tenemos la universalidad, es consecuencia de la igualdad. Asimismo, tenemos también la proporcionalidad. Consiste en grabar igualmente una proporcionalidad en cuanto a los impuestos. Asimismo, en cuanto a la política financiera correspondiente, en cuanto se refiere a determinar los gastos, es una ciencia en la cual está encargada de establecer, recaudar, administrar, invertir recursos públicos, los cuales podemos mencionar los objetivos principales en lo que requiere a las finanzas públicas. En ese sentido, determinar gastos, intervenciones socialmente necesarias, recaudar mayor ingreso posible, invertir en función, invertir los ingresos que son recaudados en función de la justicia, el desarrollo social, el desarrollo económico y también de la administración científica. En cuanto refiere a la renta, rentas del Estado, ingreso público, Bielsa establece toda caudal de dinero que afluye a una entidad pública en virtud de su ejercicio financiero para la conclusión de los fines públicos. Asimismo, lo que establece nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico establece que se dividen las rentas del Estado en nacionales, departamentales, municipales, indígena originario, y que los mencionados podrán invertir independientemente según presupuesto. Los ingresos fiscales se dividen en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son las recaudaciones con respecto a los gastos establecidos en el presupuesto en vigencia. Los extraordinarios son los gastos destinados a lo imprevisto o lo que no está planificado. Entendemos por deuda pública al conjunto de deudas que tiene el Estado frente a otros países en ese sentido o también particulares en lo que refiere a la constitución política del Estado. Se establece la contratación, ¿no? Se autorizará la contratación de la deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos
para cubrir el capital y los intereses. Asimismo, en cuanto al crédito público, de la capacidad del Estado y de sus entidades para adquirir deudas y para contraer pasivos directos o contingentes con acreedores internos o externos en corto o largo plazo. Asimismo, también se puede establecer, ¿no?, que la deuda pública puede ser interna y externa. Pasamos a lo que establece el régimen agrario campesino. En ese sentido, entre los antecedentes y la ganadería surgió de la evolución de la caza, agricultura, recolección de semillas, frutos, transportarlos, realizar su correspondiente transporte, provocó una propagación involuntaria de especies que colonizaron, ¿no?, los asentamientos humanos. Las comunidades las observaron crecer y aprendieron a producir. En este estado podemos encontrar el salvajismo, barbarie, civilización. En cuanto al salvajismo, se no conocía la agricultura, ya que el hombre era nómada, se dedicaba a la recolección. En cuanto a la barbarie, aparece el hombre con la domesticación de animales, apareciendo la ganadería. Y en la civilización comienza la correspondiente en la escritura, elaboración de objetos artesanales. En este sentido, comienza la escritura, ¿no?, alfabética, la elaboración de productos en base a las materias primas, lo que da nacimiento al arte y a la industria, y se instituyen los derechos de propiedad individual, que asumen diferentes formas según los países. Lo que refiere a la reforma agraria, al cambio, la estructura agraria propiamente dicha. En el caso de Bolivia, se parte de la premisa de que la tierra en manos de la clase feudal era un instrumento de especulación y explotación del hombre. En ese sentido, se crea la norma correspondiente, eh, la ley de reforma agraria del 2 de agosto, en la cual se realiza la redistribución basándose en tres principios. La tierra es de quien la trabaja, debe cumplir la función social, se reconoce la propiedad privada sobre la misma. Posteriormente, tenemos la legislación correspondiente en cuanto al manejo de la tierra, la ley 1715. En cuanto al marco normativo del Servicio Nacional de Reforma Agraria, podemos identificar que la misma sostiene que el presidente es la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, indicando también sus correspondientes atribuciones y funciones del Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente, asimismo los lineamientos del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Asimismo se establece, se refiere correspondientemente a la distribución de las tierras, clasificando a la propiedad en solar campesino, pequeña propiedad,
mediana propiedad, empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen y propiedades comunitarias. Asimismo, también se regula la reversión, expropiación de las tierras, considera como causal el abandono de las mismas, que se presume cuando no se pagan los impuestos. La expropiación también procede, ¿no?, por causa de utilidad pública o reagrupamiento y redistribución de la tierra. La conservación y protección de la biodiversidad y la realización de obras de interés público. En cuanto a las comunidades indígenas, establece Urquidi, los españoles admitieron la realidad social preexistente de comunidades compuestas por ayllus o comunidades indígenas, agrupándolos en las llamadas reducciones, ¿no?, pueblos de indio que llegaron a ser dueños de la tierra que ocupaban. Históricamente, la propiedad de las comunidades indígenas fue despojada por autoridades y terratenientes, el cual, conforme a la normativa, se desconoce y se niega la existencia de la comunidad indígena. Tenemos como antecedente en 1938, en nuestra norma suprema, se incorpora la función de la propiedad privada como una función social. En el año 1990 se inaugura la crisis de los pueblos indígenas y su derecho de la propiedad correspondiente. A partir de ello, las reformas constitucionales comprenden un aspecto del derecho de propiedad de los indígenas originario campesinos. En cuanto a los recursos naturales, según nuestra constitución política del Estado, establecemos, son recursos naturales, los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Asimismo, establece nuestra norma suprema, los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en función al interés colectivo. El Estado reconoce, respeta y otorga derecho propietario individual colectivo sobre la tierra, así como los derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. También señala la agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza, pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen conforme a lo establecido en nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico. En cuanto a la minería, metalurgia, el Estado es responsable de las riquezas minerales que se encuentran en el suelo, subsuelo. En cuanto a los recursos hídricos, el agua es un derecho fundamental. El Estado tiene el deber de proveer el acceso y su uso. Asimismo, estos recursos hídricos no pueden ser privatizados.
En cuanto a los recursos forestales, un recurso estratégico para el desarrollo y el Estado el deber de proporcionar a las comunidades. En lo que refiere a la Amazonía, espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país, la cual el Estado brinda mayor atención al desarrollo del turismo y otras, otorgándonos su valor histórico y cultural que representa. En lo que refiere al régimen familiar, tenemos claramente establecido que la familia es la institución que sirve va de base, ¿no?, en la formación de la sociedad. Si bien su origen es biológico, pero sus funciones abarcan, ¿no?, sobre el concepto social, cultural. En este sentido, en cuanto a las funciones biológicas, aseguran la perpetuación de la especie, supervivencia y existencia económica y moral. En cuanto a lo que refiere a las funciones culturales, la familia interviene decisivamente durante los primeros años y en el desarrollo de la personalidad del individuo, al transmitir mediante la herencia cultural formada por los afectos, costumbres, correspondientemente tradiciones, sentimientos. En cuanto refiere a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se establece todos los hombres, todas las mujeres, a partir de su edad, tienen derecho sin restricción a formar una familia, sin restricción por motivos de raza, nacionalidad o religión. Pueden casarse y fundar su familia y disfrutar de la igualdad de los derechos, ¿no?, que se establecen en el marco jurídico en cuanto se refiere al matrimonio y también en caso de disolución. En este sentido, también se establece la protección a la familia. La familia es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se establece, se reconoce el derecho al hombre y a la mujer a contraer matrimonio, a fundar una familia, si tienen la edad y las condiciones requeridas correspondientes conforme a la normativa y conforme al marco normativo, y en medida que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido conforme a esta Constitución. Asimismo, establece que el matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Entre lo que establecen los pactos internacionales sobre la familia, se debe conceder especial trato a las madres durante un periodo razonable, durante el parto, antes y después del parto. En este sentido se establece, ¿no?, la protección correspondiente, toda vez que es importante tomar en cuenta todas las medidas de protección y asistencia correspondiente a los niños, a las madres, para garantizar, ¿no?, su vida y su salud.
En ese sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia, especialmente para su constitución y para el correspondiente cuidado y educación de los hijos. Se establece que el matrimonio se contrae con libre consentimiento, ¿no?, de los futuros cónyuges. Asimismo, también otorgar las diferentes protecciones que se deben otorgar a las madres durante el periodo que se encuentran en gestación y asumir, ¿no?, todas las medidas de asistencia para proteger a la madre y así también a los niños y también a los adolescentes para evitar cualquier explotación económica y social o cualquier trabajo nocivo, ya sea para la salud o para la moral, ¿no? En cuanto coloca en riesgo y pueda perjudicar, ¿no?, el desarrollo correspondiente. En este sentido, sabemos que conforme a toda la normativa, la familia se encuentra protegida y amparada, ¿no?, por el ordenamiento jurídico correspondiente. El matrimonio, en cuanto es una institución antigua en la cual surge la necesidad de unirse, en este sentido, en Bolivia, el matrimonio civil fue introducido con la ley 1911 correspondientemente, estableciendo el matrimonio, sus características, eh, que el matrimonio religioso es independiente del civil y puede celebrarse libremente y dependiendo de acuerdo a la creencia, ¿no?, de los contrayentes. En ese sentido, el Código de Familia se toma en cuenta las diferentes formas y requisitos, ¿no?, que se establecen en cuanto a las formas prematrimoniales indígenas correspondientes. Asimismo, en cuanto a las condiciones jurídicas de los cónyuges, se establece que en cuanto al derecho romano, las condiciones de la mujer con respecto al varón, existía una potestad, ¿no?, que se establecía al varón. En este sentido, posteriormente, en cuanto al Código de Familia, se establece que todo lo que refiere a entre las condiciones son igualdad entre ambos, el trabajo entre los es equitativo, asimismo todo es igualitario, ¿no?, conforme a la norma correspondiente, ¿no? En este sentido se respeta, ¿no?, la unión conyugal, se establece el marco jurídico correspondiente y los efectos de los mismos, ¿no?, que conlleva. Asimismo, en cuanto a lo que refiere al régimen de las Fuerzas Armadas, tenemos establecido en nuestro marco jurídico correspondiente. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el comando en jefe. En este se establece correspondientemente la organización con el artículo 245, la organización de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se establece que las mismas dependen del presidente del Estado. En este sentido, entre las funciones fundamentales que se establecen,
La misión principal es defender, es conservar la independencia, la seguridad del Estado. Esta organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina, es esencialmente obediente. Asimismo, se establece que para desempeñar los cargos de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado Mayor General, comandantes, jefe de Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de grandes unidades, será indispensable ser boliviano por nacimiento y reunir todo lo que los requisitos que se establecen conforme a ley. Asimismo, también nuestra Constitución Política del Estado se establece que todo boliviano estará obligado a prestar el servicio militar conforme a ley. En cuanto a la Policía Nacional, según lo que establece nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, la policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Se ejerce esta función policial de manera integral, indivisible y bajo el mando único en conformidad a la ley orgánica de la policía boliviana y las leyes del Estado. Función principal, la conservación del orden público y la defensa de la sociedad, todo conforme al cumplimiento de las leyes. Asimismo, el comandante general debe ser boliviano por excelencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.